Bienvenidos al resumen de SmackDown del 9 de julio del 2021, el cual fue el último programa de este show en el Thunderdome y donde antes de arrancar oficialmente veríamos a Paul Heyman custodiando la entrada del vestuario de Roman Reigns, donde no le permitiría que pase a Jimmy Uso porque estaba ocupado con algo más importante que él, aunque para calmarlo le dijo que Roman más tarde se ocuparía de él y Jimmy se marcharía abrazando a Paul, pero cambiando muy seriamente su cara al darse vuelta. Y tras esto se presentó de manera oficial al programa, el cual inició con la entrada del jefe tribal, quien salió a llamar mentiroso a Edge tras decir que aprovechó la semana pasada que él no estuvo por aquí para pegarle y contar cómo quiso su historia sobre lo que pasó en WrestleMania, donde marcó que él había salido con la victoria esa noche tras destrozarlo a él y a Bryan, y comentaría que por la única razón que lo sorprendió hace 2 semanas fue porque estaba preocupado por un tema familiar, del cual pasó justamente a hablar, y en ese momento apareció Jimmy Uso a preguntarle por qué se tomó vacaciones la semana pasada, ante lo que Roman muy enojado le respondió que él no se fue de vacaciones, sino que se fue a hacer lo que él no hizo, y señaló hacia la rampa de la entrada donde apareció Jey Uso, quien dijo que volvió por lo que son, y es que son familia, en donde comentó que quiere buscar el 7º reinado como campeones con su hermano, quien estaba sorprendido, pero tras escuchar a Roman decir que solo quería que los tres dominaran y reinaran en SmackDown a su manera, terminaría convenciéndose del todo y los tres pasarían a abrazarse, pero en eso, mientras los Usos miraban para una dirección, Reigns, que estaba de frente a la cámara, pasaría de una sonrisa a una cara donde dejaba en claro que si las cosas no resultan, algo malo le pasará a Jimmy Uso. Posteriormente pasaríamos a una entrevista con el deudor Baron Corbin, quien dijo que ya lo perdió todo en su vida y lo único que necesita para recuperar un poco de aire para él y para pagar algunas deudas es vencer a Nakamura esta noche, y así se dirigió al cuadrilátero donde ha perdido hasta su gran canción de entrada, ya que la misma no sonó cuando ingresó, y donde tras esperar unos cuantos minutos le mostrarían la llegada del Rey Nakamura, quien junto a Rick Books llegarían al Coliseo con la propia camioneta que le habían quitado a Corbin la semana pasada, y la cual el japonés había comprado en una subasta, y por esa razón Corbin no se aguantó su orgullo y salió a atacar a Nakamura, aunque tras hacerlo Rick Books logró golpearlo y dejar el camino listo para que comience la anteúltima lucha clasificatoria del Money in the Bank, donde les dieron más de 10 minutos y creo que fue la mejor que han dado hasta ahora, porque pudieron trabajarla mejor y de manera tranquila, sin llegar a ser espectacular o muy entretenida, sino más bien un trabajo correcto y pasajero con lo justo, donde Corbin dominó más que Nakamura, que metió algunos ataques y respuestas para mantener dinámico en algunos tramos al encuentro, que además contó con Big y Pat McAfee en el sillón de los comentarios, y donde tras estar por delante y no lograr conseguir la victoria a Corbin, Nakamura simplemente lo daría vuelta y le metería su Kinshasa con el cual lo vencería, finalizando el segmento así, donde hay que decir que dentro de lo que se esperaba, están haciendo un trabajo interesante con Baron Corbin, y principalmente lo más llamativo de todo fue que le dieron un extenso tiempo a todo este segmento, que si mal no me equivoco llegó a ocupar mínimo 20 o 25 minutos, y terminó con Nakamura clasificándose al Money in the Bank. Posteriormente Natalya y Tamina aparecieron y comentaron que las llamaron para una lucha misteriosa, por lo que tras hablar y mostrarse un poco enojadas miraron a la entrada, en donde apareció la pareja que alguna vez estuvo ahí nomás de vencer a Bayley y Sasha Banks en NXT por los campeonatos en parejas de WWE, que fue Shotzi Blackheart y Tegan Nox, a quienes salieron a enfrentar a las campeonas en parejas actuales y a quienes lograrían vencer en cuestión de minutos en una actuación corta, pero donde se lucieron en poco tiempo, aunque hubo una movida que en conjunto no se vio bien con Tamina. Pero bueno, hay que resaltar que no fue un combate titular y que cuando las anunciaron como ganadoras, mencionaron como Shotzi Nox al equipo, mientras que en los comentarios a Tegan Nox sí le dijeron el nombre completo, pero a Blackheart solo la mencionaron como Shotzi. Después veríamos a Edge en una entrevista diciendo que iría a hablar de lo que dijo Reigns en el cuadrilátero, y antes de terminar la entrevista retaría a Roman a ver si era tan valiente de ir solo a buscarlo. Y tras ello Sonya Deville ingresaría al cuadrilátero para confirmar la lesión de Bayley, quien justamente aparecería en un video y le echaría la culpa de la lesión a todos los fanáticos por menospreciarla y no reconocerle todo su trabajo aquí, donde terminaría diciendo que no tenía nadie
para recomendar como su reemplazo, por lo que de vuelta en el cuadrilátero, Sonya anunció que se cancelaba la defensa titular de Bianca Belair en Money in the Bank y entonces dijo que Bianca defendería su título el viernes que viene ante todo el público de regreso, y tras eso dijo que Carmella tendría esa oportunidad titular ante Bianca, en donde Mela apareció y cuando estaba hablando Liv Morgan se hizo presente y con un mejor manejo que la semana pasada acorraló a Sonya Deville por darle otra oportunidad a Mela, ante lo que Sonya se enfureció y se comió viva a Liv, a quien le dijo muy enojada que no le dejó terminar de hablar para anunciar que ella ingresaba a la lucha del maletín en lugar de Carmella, ante lo que Liv se emocionó y Sonya la amenazó con que se largara de inmediato antes de que repensara su decisión, y Liv lo haría a medias, ya que antes de irse encaró a Mela y le dijo que más vale que gane ese título el viernes que viene, porque prometió que cuando gane el maletín lo hará de inmediato efectivo sobre ella y así se marcharía, aunque en el camino se topó con Bianca Belair, a quien le permitió pasar sarcásticamente, y antes de hablarle a Mela, dijo que no sabía si Bayley estaba fingiendo, pero comentó que si no lo hacía había sido una gran rival, donde añadió que le gustaría terminar esta historia cuando esté de regreso, y tras eso le dijo a Carmella que no tiene posibilidad alguna de vencerla. A continuación, al volver de los comerciales, Paul Heyman le dijo a Roman Reigns que Edge puso en duda su hombría, y tras eso de repente en ese momento apareció un video de Toni Storm siendo anunciada como la siguiente que subirá a SmackDown. Después llegaría el main event, o bueno, mejor dicho, la última lucha de la jornada, que sería para definir al último clasificado al Money in the Bank masculino, donde Cesaro y Seth Rollins volvieron a enfrentarse, y aquí volverían a dar otra buena lucha, donde se complementaron perfectamente y con tiempo nuevamente se lucieron, y en donde además hubo un añadido especial que fue la sangre, donde quedó la duda de si fue a propósito o si fue algo espontáneo, pero lo cierto es que tras que golpeara la frente de Cesaro en un esquinero desprotegido, la lucha se tornó más lenta pero con una buena intensidad que elevó lo que fue la contienda, que terminó con Seth y Cesaro batallando en el ringside para llegar antes de que el árbitro contara 10, donde el Mesías lo hizo de manera muy fácil tras meterle una DDT sobre el acero de la rampa al suizo, que muy con lo justo llegó al cuadrilátero, solo para al final recibir el Cura Stomp y llevarse la victoria y de paso el último boleto clasificatorio al Money in the Bank 2021. Antes de irnos a los comerciales, veríamos a Jimmy Uso queriendo tocar la puerta del vestuario de Edge, pero su hermano lo frenó para emboscarlo apenas saliera, aunque al volver de comerciales, Jimmy, cansado de esperar, se metería y al final verían que Edge no estaba ahí, y de hecho lo veríamos a continuación, ya que Seth Rollins muy feliz hablaría en una entrevista de su clasificación, donde llegaría a la conclusión tras recordar su canjeo sobre Brock Lesnar y Roman Reigns, que él debería estar camino a un combate contra el jefe tribal, pero eso no ocurrió dado que alguien le robó el lugar, y mientras seguía hablando ese mismo alguien, se apareció detrás de él y el Seth Rollins rubio, o mejor dicho versión vikinga, o Seth Rollins del pasado, o mejor dicho realmente el Edge original, le dijo al Edge trucho que iba a hacer lo que él nunca hizo, que fuera a llamar a Roman Reigns para luchar cara a cara. Y para finalizar el programa, Edge llegó al cuadrilátero para mostrarnos las llaves que le hizo Roman en WrestleMania y a Jimmy hace 7 días, y luego lo llamaría el jefe tribal, que justamente estaba mirando todo y se levantaría para ir al cuadrilátero, aunque antes les ordenaría a Jimmy y Jay que se quedaran ahí en el vestuario, y Roman tras ello ingresaría muy lentamente, mirándose de manera constante con Edge, y justo cuando llegó al pie del cuadrilátero, los Usos, mirando toda la escena, presumieron que esto era una trampa, por lo que decidieron desobedecer a Roman y salieron al cuadrilátero, y si bien Reigns se sorprendió, les pidió que se quedaran donde estaban para encararse con Edge, que tras unos segundos frente a frente, se desataría el caos, donde Edge comenzó golpeando y tomaría la ventaja, lo que provocó que los Usos se quisieran meter, pero se distrayeron al escuchar la música de los Misterios, que de regreso se metieron por el lado contrario, y así sorprendieron a los Usos, a quienes dominaron hasta que se escaparon, y cuando Edge se disponía a rematar a Roman, uno de los Usos lo frenó, permitiendo que Roman se escape, pero dejando a su merced a Jimmy y Jay, que serían humillados por la llave con el palo de las sillas en las bocas por varios minutos, donde Roman no se decidiría nunca si meterse a defender a Jimmy y Jay
o si solo irse amagando varias veces con los minutos a hacerlo. Y bueno, en resumen, creo que ha sido el mejor SmackDown de los últimos casi 2 meses, aunque el programa es algo engañoso, ya que si hubiera durado 1 hora o más bien 90 minutos, hubiera lucido como un muy buen capítulo, pero al durar 2 horas, de donde lucha neta tuvimos 32 minutos, más un total de 3 segmentos en ring, que habrán ocupado 40 minutos siendo gentiles, deja como mínimo un espacio de 50 minutos combinado entre comerciales o tiempo inactivo del show, que apenas utilizó un puñado de segmentos en detrás de escena, dejando esto en claro que el capítulo fue firme, pero un poco diluido por el ritmo tan lento para mover los segmentos y las entradas, así como el hecho que sigue quedando en claro que SmackDown viene con los últimos niveles en el tanque de esta temporada y está dando solo lo que tiene que usar y algún que otro breve relleno para poder completar el show, que en esta ocasión tuvo un buen nivel, donde lo único negativo fue el poco tiempo que le dieron a la lucha femenina, aunque viéndola, supongo que para hacer algo rápido se resolvió bien, y lo otro, como comenté, es el que hay mucho tiempo inactivo en 2 horas, donde solo hubo 6 segmentos y unas 5 o 6 escenas de pasillo donde todas fueron breves, y si bien ayudaron a las conexiones en la segunda hora principalmente, no evitó que se notara como que hubo más tiempo muerto que del contenido que se dio, notándose esto en el final cuando tuvieron hasta tiempo de repetir el ataque de Edge y que este continuara con el mismo por un par de minutos más. Y bueno, en cuanto a los ascensos, me agrada más Tegan y Shotzi que la combinación con Ember, pero bueno, no es una pareja tan random como sí pareció cuando se unieron en su momento en NXT. Y realmente lo único malo aquí es que Candice LeRae perdió su título por culpa de una rivalidad que estaba muerta y que nadie pidió que renaciera, para que se termine en cuestión de un par de semanas a lo mucho, siendo así un gran error el de WWE de utilizar a luchadoras de NXT sin ver qué están haciendo ahí. Y bueno, para cerrar con este tema, lo dije el martes y el regreso de Tegan fue totalmente innecesario, y esta noche por lo menos no lució tan mal como el martes. En conclusión, SmackDown demostró después de un par de episodios irregulares que tiene la nafta suficiente en el tanque para tirar un poco más, pero aunque la tenga, falta una vuelta de tuerca para ajustar la dinámica del show y que no se vea tan lenta y haga que quede esa sensación errada de que hubo más comerciales que contenido, aunque bueno, hay que destacar que dentro de las pocas cosas que dieron, fueron agradables y terminó siendo un cierre más que decente para la era del Thunderdome. Y bueno, me gustaría saber qué les pareció a ustedes esta era pandémica del show azul y qué calificación le dan del 1 al 10 a este capítulo de SmackDown.